Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos a este evento que estamos preparando. Bueno, primero me presento, que no me conozcáis. Soy José del Castillo, presidente de la Asociación de Vecinos La Unidad, de aquí del barrio. Que daros la bienvenida a este evento, porque como ya sabéis, pues es el 45 aniversario de nuestra asociación, ya 45 años dando guerra en el barrio. Y queríamos pues recopilar pues toda la historia del barrio y bueno, un poco plasmarla y enseñarla a todos los vecinos. Darle la gracias, la bienvenida a Alicia por estar aquí con nosotros, a la concejala del PSOE aquí en el distrito, al hermano mayor de la cofradía, David, muchas gracias, y a nuestra presidenta del Jardín de Navarra, también muchas gracias. Y bueno, la idea es lo que hemos plasmado es toda la historia del barrio de Nueva Málaga en la exposición que hemos preparado, que está ahí fuera, pero le vamos a dar pues, un poco el inicio con esta mesa redonda que tenemos aquí preparada, y os voy presentando Miguel Tello, que es el moderador de la mesa, que es el presidente ejecutivo del Ateneo, está aquí con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Miguel Rafael Bueno, que es profesor, historiador y profesor del Colegio Picasso, y bueno, ha hecho un libro que, por cierto, ese libro lo tenemos dedicado en la asociación para todo aquel que lo quiera leer, pues lo tenemos ahí, que nos lo dedicó Reyes, no te saluda, perdona, Reyes, directora del Instituto Picasso, y nos dedicó el libro para todo aquel que quiera leerlo, pues ahí lo tenemos. Pues muchísimas gracias, Rafael, por estar aquí con nosotros. Paco Cobos, economista, y trabaja en el Colegio de Arquitectos, y es hijo de Paco Cobos, fundador de la Hermandad Nueva Esperanza. Entonces creo que hoy tiene mucho que decir aquí, debía entrar aquí. Y con Maribel, hija de Antonio Sánchez Gómez, que es el presidente de nuestra asociación durante 27 años, fue el segundo presidente de la asociación. Y bueno, pues también queríamos que estuviese aquí con nosotros para un poco que nos comente su experiencia, su vivencia, etc. Así que sin más dilación, pues yo ya me bajo y os dejo con ello. Muchas gracias y espero que disfruten. Bueno, pues buenas tardes, y en principio pues agradecer a José y a toda la asociación de vecinos pues por primero felicitarlo por este 45 aniversario, que no es poco, lo que es el movimiento vecinal en Málaga. Pocas tienen ese honor de esa trayectoria tan larga, porque ha habido pues quien se ha quedado en el camino o quien ha tenido una continuidad, y entiendo que Nueva Málaga la ha tenido y es una asociación bastante consolidada. La idea de hoy era trabajar un poco la historia del barrio desde distintas perspectivas y darle contenido, ¿no? Y bueno, cuando José me propuso esta idea, ¿no? Hace ya unos meses, pues había dos formatos. Uno era el modelo conferencia, que es también muy interesante, pero creemos que una mesa con protagonismo, con testimonios, con memoria histórica de los que tuvieron ese protagonismo a lo largo de la historia del barrio y de sus inicios en la asociación vecinal, pues tenía más significado y podía ser incluso mucho más emotivo, como así lo será, ¿no? La historia del movimiento vecinal a Málaga llega un poco tardía, ¿no? Los primeros movimientos vecinales en España serán en el cinturón sur de Madrid, en Cataluña también, y también en la Comunidad Valenciana. En Málaga llega unos años más tarde, en el año 72-73, finales del año 72-73, ¿no? Cuando se da ese trasvase, ese aluvión migratorio de personas que vienen a trabajar tanto a la Costa del Sol en el sector servicio como a la construcción, caso del barrio de Nueva Málaga, ¿no? Y comienzan a trabajar desde las incipientes y embrionarias asociaciones de familia, que es el precedente de los movimientos vecinales, en la mejora de los barrios, porque como decía un alcalde de Málaga, Pedro Aparicio, Málaga era una ciudad construida sobre el campo, dándole sentido y significado a esa frase en el concepto de que se hacían grandes bloques de vivienda, pero después no venían acompañadas de servicios, ¿no? En esa línea comienza el movimiento vecinal, ¿no? Y comienza sobre todo en las variedades periféricas de carretera de Cádiz, ¿no? San Andrés, Bonaire, Puerta Blanca. Esos movimientos vecinales normalmente suelen pedir equipamientos, servicios, como ocurrió aquí también en Nueva Málaga, y
y también intentaban evitar la especulación del suelo, ¿no? Caso que se da también en este barrio, ¿no? Con el problema que hubo, ¿no? Y de hecho no olvidemos que en el año 73, creo recordar, Ciudad Condote, tras un movimiento especulativo y de unas estructuras pésimas de los bloques, las tuvieron que derribar y echarla abajo, y dio lugar también a una fuerte contestación y protesta del movimiento vecinal. Este movimiento vecinal también estuvo muy vinculado en un principio a los movimientos cristianos obreros, vinculados a la Iglesia también, ¿eh? Y posteriormente pasaron al Partido Comunista, que fue quien normalmente estuvo al mando de los movimientos vecinales en el sentido de darle sentido y conseguir una mejora para todos los vecinos de la ciudad de Málaga. En todo este contexto y en todo este contenido, pues bueno, en esta pequeña introducción que les doy, es importante el nacimiento de esta asociación en 1977, quizás no de las primeras, pero la que ha tenido una gran y dilatada trayectoria. Yo creo que es un buen momento y gracias a esta exposición tan magnífica que tenemos aquí fuera y que es digna de visitarla una y otra vez y recrearse con las fotografías y con los textos, el que hoy tuviéramos a estos protagonistas aquí y que ellos nos contaran uno a uno sus vivencias, los recuerdos, los testimonios de los que trabajaron por esta asociación, y posteriormente pues interactuaremos con ustedes en el sentido de mantener un coloquio y que todos disfrutemos de esta maravillosa tarde. Así que les paso a Rafael Bueno, que no tenía el placer de conocerlo, bueno, a ninguno de ellos, pero Rafael Bueno tuve la fortuna y la oportunidad hace ya unos años de que llegara a mis manos el magnífico libro que realizó sobre el Instituto Pablo Picasso y lo que era el barrio de la Málaga. Un libro que a mí me encantó, lo guardo con moro antaño en casa, y bueno, comenzamos con él y después damos paso a los siguientes invitados. Así que muchas gracias, y como digo siempre, es importante que si hacemos cultura, si ustedes no estuvieran presentes, no podríamos estar aquí. Así que le agradezco su presencia esta tarde aquí. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Miguel, por las palabras tan amables, y yo estoy feliz de verdad de estar aquí esta tarde y le agradezco mucho a José esta invitación, porque ya estoy, no vivo aquí en el barrio, pero yo lo siento mío, ¿eh? A ver, y lo siento mío no solamente porque es mi sitio de trabajo, o fue mi sitio de trabajo durante mucho tiempo, sino por las amistades que he ido cultivando aquí y porque me siento muy identificado por la gente que vive aquí. Yo vivo en Málaga desde joven, pero no soy malagueño de nacimiento, y cuando yo llego a un barrio donde también me encuentro que hay mucha gente que ya es malagueña porque vive aquí, pero que tiene su origen también en muchos pueblos de la provincia. Yo en concreto soy Manzón, creo que ustedes saben que somos bloques de oro. Bien, pues a partir de ahí yo me sentía muy identificado, porque yo me encontré con un barrio donde el ambiente, y lo sigue siendo por suerte para los que viví aquí, sigue siendo el de la tranquilidad de un barrio donde da tiempo a hablar en la calle entre personas, donde hay personas mayores que buscan la sombra en el verano, buscan el sol en el invierno y tienen tiempo de charlar de sus cosas, ¿eh? Y hablan de su pueblo, y hablan de sus costumbres, y hablan del campo, y huyen de alguna manera de lo que es el bullicio urbano, ¿verdad? Una cosa tan difícil. Pues sobrevivido aquí, yo llegué a este barrio en el año 83, al Instituto Picasso, y aquí sigo todavía, y espero que del instituto me sigan llamando de vez en cuando, y si aquí en la asociación me llaman, pues yo vengo también, ¿eh? Así que nada. Y después, yo venía a hablar un poquito de lo que yo conocía, de lo que era esto, que esto era campo. Yo me voy de Málaga, estoy 9 años fuera de la ciudad, y cuando vuelvo me entero que tengo plaza en un instituto de una zona que yo no sabía que existía. Para mí, yo cuando me fui de aquí, lo último que había edificado aquí en esta zona era el colegio de las monjas de Málaga. Aquí detrás no había nada. Y entonces, pues mis padres ya me explican lo que hay aquí y demás, y yo me acordaba del Arroyo del Cuarto, sí me acordaba, pero cuando subía uno hacia Carlos Valle, recuerdo que allí en la esquina donde estaba el puente, la primera casa, ahí vivía un pintor muy conocido aquí en Málaga, se llamaba Ramón Reina, y tenía su taller, y uno visitaba ese taller y él te explicaba cómo se pintaba. Me acuerdo la última vez que lo vimos, ya muy mayor, él tenía Parkinson, y
estaba apoyado en una especie de horquilla, con la mano derecha y con la izquierda se sujetaba el brazo. Y empiezo a subir por aquí, me encuentro un barrio un poco extraño. La verdad que cuando yo llegué aquí en el año 83, para subir al instituto lo que había era una carreterita, si ustedes recuerdan, no había aceras, no estaba construido el último edificio de aquí arriba, los bloques de Echeverría no existían. O sea que estaba un gran espacio vacío con un instituto ahí en lo alto del pavero, como decía la gente, ¿no? Bien, y de pronto esto se va llenando. Pero el origen del barrio está en una situación que vive en nuestra ciudad muy curiosa, que son esas décadas de las que habla Miguel, donde una ciudad de 300.000 habitantes en 20 años se convierte en una ciudad de 525.000 habitantes. Si le llega una aluvión de personas, vivimos aquí, de 225.000 personas, y había que alojarlas. Existían construcciones por toda la ciudad, una serie de barrios, aquí estaba hablando antes de la Aza de Cuevas, estaba Carranque, la barriada Girón, no sé, la barriada García Grana, la zona alta de Ciudad Jardín. Es decir, había una serie de barrios, la Palmilla, por ejemplo, también procede un poquito anterior en esos años, y aquí aparece, cuando empieza a aparecer también un cierto movimiento de cooperativas, no solamente aquí en Málaga, a nivel de todo el país, y una de ellas la que recala aquí, ¿verdad? La cooperativa que se llamó Construcciones Nueva Esperanza, ¿verdad? Bien. Y esa Construcción Nueva Esperanza, pues, como ocurría, por desgracia, con muchas barriadas obreras en aquel entonces en nuestro país, pues, mediante un fraude, pues se queda con dinero de esas personas que ponen sus ahorros para obtener su vivienda, y de tal manera que en el año 67, cuando se presenta esa quiebra, pues hasta unos años después que se crea ya la cooperativa de vivienda de la Nueva Málaga, pues efectivamente hay un lapso de tiempo y de inquietud también. A la vez también, y es lo curioso de este barrio, como en un espacio tan pequeño hay esa variedad de construcciones tan distintas, diversísimas. Abajo el grupo que se llama María Rosa, ¿verdad? Justo enfrente del edificio Jaén. Después las tres calles paralelas que van entre sí, Ministerio de la Vivienda, Salvador Barberá y Fiscal Enrique Bertrán, todas paralelas, son otros grupos de viviendas. Arriba un edificio que estaban anteriores, Horacio este de aquí, ¿verdad? Y después empieza a edificarse ya los Millones, y después arriba Santa Catalina, no se llama el último edificio. Villa María, exactamente Villa María y Santa Catalina. Bien, por lo cual dice, bueno, pues uno mira la estructura del edificio y dice, pues qué barbaridad, que algo tan diverso se haya cohesionado de esta manera. Y entonces cuando te das cuenta de que el gran valor de este barrio son las personas. Maravillosa, de verdad que sí. Yo en los años que he estado aquí he conocido buena gente en todos los sentidos, y gente que aprecia lo que tiene y lo que consigue, y eso es muy importante en la vida. Y gente que se da cuenta desde el primer momento a través de su asociación y a través de quien la dirigía entonces, que tuve también la suerte de conocerlo, ¿verdad? El señor Sánchez. Y yo creo que supo canalizar muy bien esa inquietud de vecinales y ese deseo, porque no es normal que surja un barrio en aquel entonces donde estén definidos incluso los espacios para centros educativos. Y este barrio lo estuvo, desde su origen. Lo que era, todos hemos llamado aquí la Casa Madre, ¿verdad? El origen, el colegio Ramón Simonet, apenas se tuvo un espacio en el arroyo, el colegio de preescolar Artabaca, y estaba hecha la reserva también para el terreno del instituto. Lo que no podían imaginar es que iba a venir un instituto prediseñado. Sí, el diseño estaba hecho de tal manera que hubo que construirlo al revés. ¿Eso lo saben ustedes o no? El instituto está al revés. Lo que era la fachada, la parte de atrás, la fachada principal, lo que era la parte trasera del instituto era la fachada. ¿Por qué? Porque los edificios tenían un espacio un diseño triangular en planta, pero el triángulo donde se iba a edificar estaba al revés. Y entonces hubo que darle la vuelta. Lo que actualmente tenemos en el instituto, pero como sala de uso múltiple, era el porche de entrada al instituto.
ustedes se hagan una idea. Yo es que me llamó la atención cuando vine aquí y me encuentro que lo primero que uno se encontraba cuando llegaba al instituto no era una entrada, no, era la casa del consejero. Era clarísimo, no tenía privacidad ninguna extensión. Está muy cierto. Por aquí se trata, señor Morales. O sea, una cosa realmente extraña, ¿verdad? Bien, pues yo les digo que no era normal. No era normal que en esos años un barrio se diseñara con espacio para su centro educativo, con espacio para la iglesia, que se llegaran a acuerdos con el obispado para trasladar la iglesia de su lugar original, en lo que era el espacio dedicado hoy al campo del puerto del cual éramos Simonet, y trasladarlo donde está ahora mismo aquí, a nuestro lado, ¿verdad? Y de esa manera se va conjugando un barrio, y también con una situación que yo me he alegrado mucho de ver cómo prosperaba. Porque yo he dicho que lo importante de este barrio son las personas y ver cómo prosperaban. A mí me llamaba mucho la atención, el año que yo vine aquí al instituto venía un grupo de 3 o 4 profesores nuevos, y nos llamaba la atención cuando, al hacer las fichas de nuestros alumnos, nos encontramos que en nuestras tutorías más de la mitad de la profesión de los padres de nuestros alumnos era en paro. El paro es una lacra terrible, terrible. De tal manera que fuimos un grupo bastante notable de profesores los que decidimos que había que todas aquellas deficiencias que pudieran tener nuestros alumnos en su casa, había que suplirlas dentro del centro. De tal manera que una tarde entera se dedicaba a actividades para que los alumnos pudieran tener cine, por ejemplo, teatro, había todo tipo de manualidades, se diseñó incluso una decoración del instituto, y donde participamos prácticamente todos los profesores. Incluso se hacía una comida a mediodía, cuando terminaban las clases, y después de la comida se continuaba haciendo el resto de actividades. Y si hacía falta, pues había un día más. Bien, les digo esto porque hicimos una estadística, recuerdo, y entonces solamente había 4, le hablo del año 83, 4 o 5 casas donde había vídeos beta, que era lo que había entonces, y había 4 o 5 nada más. Y entonces procuramos que nuestro instituto tuviera por lo menos 2, no se fallaba alguno, y había cine, para que los chavales pudieran atender ahí. Y después, intentando de alguna manera, pues sacarlos también de otra lacra de aquellos años que ni la había mencionado, simplemente todos tenemos en la memoria lo que es, lo que fue, y de esa manera pues conseguimos que también nuestros alumnos se integraran en la vida del centro y las familias también. Reunirnos con la familia había continuamente, y entonces era la forma también de que los padres llegaran allí al centro. Bien, digo que en esas reuniones surgieron 10.000 historias de todos los tipos, de 10.000 leyendas, y unas buenas, otras malas, pero nos quedamos con las buenas, siempre, que es lo que hay que hacer. Bueno, está ya todo organizado, pero aquí, como decía don Antonio Sánchez, cuando se les saludaba y iba a la asociación de vecinos, se preguntaba: Antonio, ¿cómo están? Dice: aquí en la lucha. Y en la lucha había que estar siempre. Y una vez que se consigue esto, quedaba un último hito por conseguir, que fue el centro de salud. Y también Málaga tiene su centro de salud. O sea que han tenido ustedes al frente de este movimiento vecinal unas personas que realmente se han dejado la vida aquí por conseguir ese bienestar para su barrio y para todos los disfrutados. ¿De acuerdo? Y no sé qué más cosas se me ocurre decirlo, porque yo esto de no sé, decirle que esto es un modelo de urbanismo no planificado, mire usted, me da igual. Es lo que sufrimos, por desgracia, en esta ciudad que tiene este crecimiento tan irregular a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y ahora cuando vemos que se planifica y que el ayuntamiento obliga a una constructora que lo primero que hace son los viales, pues nos quedamos así como sorprendidos, porque cuando existe esta barriada eso no existía. Se construía y después, más adelante, ya venía lo que hiciera falta, ¿verdad? Bien. Y después, yo les estoy hablando desde la perspectiva del profesor de un centro de aquí del barrio, y la relación con la asociación de vecinos, la verdad que siempre fue magnífica.
A mí, yo no estaba aquí todavía, pero sí me recordaban los profesores que habían aquí, las primeras jornadas culturales que se organizaron en el barrio y en el centro fueron precisamente decorando con murales los muros que había en el barrio. Y donde se consiguió que viniera, se empezó con una conferencia que fue en el local de la Asociación de Vecinos de un primo de Pablo Picasso. Las jornadas estuvieron dedicadas a ese pintor malagueño. Y después, pintores tan conocidos como pues, Enrique Brickman, Juan Béjar, el hermano Ponce, ayudaron junto al profesorado del instituto a decorar diferentes murales en esas paredes. Cambios de estructura de muchas de las calles del barrio de Maestro, que esos murales desaparecieron, pero ahí estuvieron durante un montón de tiempo, ¿no? Y a partir de ahí, digo siempre, la unión entre el centro educativo y la asociación de vecinos fue total. De hecho, también lo apreciamos mucho aquí en el instituto, de que precisamente el primer pin de oro, la primera condecoración de oro que se dio el instituto fuera precisamente por el padre de este señor que tenemos aquí, perdón, Antonio Sánchez, como símbolo de esa unión que había mantenido siempre el instituto con la asociación de vecinos. Y no sé, ya sigan hablando de ella, ¿verdad? Pues muchas gracias, Rafael, por este recorrido por Educación y Sociedad, como también titula el libro. Y damos paso pues a Paco. Bueno, muy bien. A Paco Cobos, hijo de uno de los fundadores de la Cofradía de Nueva Esperanza, que nos va a dar otra perspectiva también de lo que es hacer barrio desde el punto de vista cofrade y también de devoción e identidad también del barrio, que todo forma un conjunto. Así que, adelante. Muchas gracias a todos por la presencia, el interés, la atención y con el único mérito, que no poco, de ser hijo de, como le pasa a Maribel. Y ese mérito no es otra cosa que la complicidad de haber tenido un padre que dedicó su tiempo, su vida, su ilusión, su trabajo a conseguir no un sueño, sino una ilusión colectiva que me parece que es mucho más importante por donde ha llegado, los resultados que ha obtenido y lo orgulloso que se siente en todo un barrio de ello. Ese mérito que nosotros tenemos como hijos, esa complicidad que durante muchísimo tiempo fue a coste de la propia familia. Os dejo un simple episodio que tuve con mi padre pocos días antes de que falleciera. Me contó en los primeros años que estuvo saliendo la cofradía el Viernes Santo desde su propio taller mecánico, que era la primera casa de hermandad que tuvo la cofradía, y comentaba que se acordaba de una noche de Jueves Santo, montando el trono para salir al día siguiente, y yo esperando a que terminase para poder ir a ver procesiones, porque yo era un niño, tendría 6 o 7 años, no tendría mucho más. Y a él se le quedó grabado la cara que yo tenía cuando él terminó y no íbamos a ir para la casa. No íbamos a ir para la casa cuando él había amanecido, había anochecido y había madrugado, que serían las 4 o las 5 de la mañana, y yo esperando estoicamente a que terminase, egoístamente para ver procesiones. Pero me veía la cara como diciendo, y después de estar esperando toda esta noche, encima me voy a quedar sin ver procesión. Supongo yo que me vería la misma cara que hoy podía verle yo a mi hija, y me llevó a ver lo que quedaba en la calle esa noche, que era una mención en Cierta Misericordia, que es la única vez que lo he visto. No he vuelto a volver a ver en Cierta Misericordia. Eso me lo dijo pocos días antes de morir, como que se le había quedado esa espinita clavada de la cantidad de tiempo que yo he dedicado a lo que no era mi familia, y ese punto en el que uno se queda con la idea de lo que nosotros realmente como hijos no se ve para los demás. Eso sí, quiero meditarlo porque muchas de estas personas que han dado muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo y muchísima ilusión por conseguir cosas como las que estamos hoy aquí, difícilmente nosotros después lo repetimos, precisamente por esa experiencia de vida. Es difícil que una persona a día de hoy
se ponga la tesitura como la que tenía mi padre y todos sus amigos, que aquí hay personas sumamente más meritorias que yo para estar sentado en este puesto, de qué fue lo que pasó en el año 76, mi padre tenía 32 años, para en una noche ponerse, como hoy en día se dice, agárrame el cubata que ya verás lo que vamos a organizar en la pequeña Nueva Manera. En aquel momento, pues supongo yo que los tres amigos dirían, pues montamos una cofradía, no una cofradía, montamos una procesión y la sacamos por la barriada. Supongo yo que ese sería el planteamiento. Y lo hicieron. ¿Y de dónde sacamos lo que vayamos a procesionar? Porque aquí no hay nada de la iglesia, esto es un local y aquí no tenemos nada. Eso es el punto clave para que mi padre se ponga en marcha. Agárrame el cubata que yo no bebo. Mi padre no bebía, era agua para desayunar, comer y cenar. Agarra el cubata y se va a Villanueva Concepción, que es el pueblo de mi abuelo. Mi abuelo es morisco, de la Mojía, que es el gentilicio. Y mi abuela era la primera. Y coincidían en la pedanía de Villanueva Concepción. Villanueva Concepción había un nazareno con un cura en aquella época que era de lo que se llamaban conciliares, es decir, que blanqueaban la iglesia, quitaban todas las imágenes y las guardaban en el cachero. Y fue allí, habló con las vecinas del pueblo y les dijo, mira, yo me voy a llevar el nazareno a Málaga porque le va a marchar una miradilla porque me parece que a lo mejor aquí se va a tiene carcoma y eso, y no volvió. Aquí se quedó. Lo que no sabían aquellas vecinas es que lo paseó un Viernes Santo por las calles de Nueva Málaga con un éxito impresionante. En aquella época el éxito se medía en promesas. Había una cantidad de promesas que se ven en la foto del año 77 espectacular. O sea, la recepción que tuvo la procesión en la calle fue el punto que creo que a mantener y ser determinante, que eso sí es verdad que tuvo mucha implicación todo el barrio completo a la hora de esto tiene que continuar. Un Viernes Santo. No estamos hablando de como hoy se llaman las vísperas y eso, no, un Viernes Santo. ¿Por qué? Porque era la festividad del barrio. Como hoy en día podemos asimilar que la festividad del barrio del Puerto de la Torre es el Viernes de Dolores o el de Churiana, que es el Viernes de Dolores. Aquí era la festividad del Viernes Santo. Eso es un año y otro año, y las vecinas de Villanueva Concepción diciendo, y el nazareno que se la han llevado para Nueva Málaga y aquí no vuelve. Ya la cosa llega a mi abuela y le dice, mira niña, lleva el nazareno otra vez de vuelta para el pueblo porque esto no es nuestro. Y lo lleva de vuelta. En ese interfaz pues se hace la colecta multitudinaria para la creación del nuevo nazareno, que es de Pérez Hidalgo, y resulta que Pérez Hidalgo se retrasa y no hay. Paco, no tenemos nazareno, vamos a buscar uno. Y conoce a Pepe Tirado, que era el hermano mayor de Misericordia, y le dice, mira Paco, desde la Tabar hay un nazareno que lo tienen ahí también, un poquito escondido. Y ese lo hemos utilizado nosotros después de la guerra para, mientras nacían los aparejos chiquitos, pues sacábamos a este. No muy guapo, pero que va de paso. Fue a la Tabar, las monjas ya sabían quién era, sabían lo que hacía, y dijeron, de aquí sale el Viernes Santo por la mañana, lo montan en el trono, y del trono viene para otra vez. Tal cual fue. O sea, se fue el viernes por la mañana, además ese Viernes Santo llovió. La única vez que ha llevado Cirineo el nazareno de Nueva Málaga fue con un paraguas, un chaval encima toda la procesión, abrazando al Cristo y con un paraguas negro. Y con todas esas vicisitudes ya llegamos a la planicie de los años 80, que no fueron fáciles, fueron bastante complicados. Se mantiene esa estabilidad de que la cofradía funciona muy bien, ganamos un par de calles más, el barrio sigue creciendo, cada vez más gente, más edificios, nueva zona, pero se sigue con la ilusión de pegar el salto más allá de lo que era la frontera del barrio. Eso se consigue en el año 93 y a partir de ahí, pues ya la historia es por todos sumamente conocida y felizmente recordada de
lo que vivimos todos los años en las calles de esta ciudad. Pero esos años 80 fueron bastante complicados. Me decía un compañero hace poco que estuvo en el Ayuntamiento de mi padre, de cómo conseguía que todos los años se pusiera la cofradía en la calle. Mi padre le contestó, dice, yo no me acuerdo que tu padre me dijo, yo tenía las puertas abiertas. Ese era el sentido que tenía la cofradía desde el primer momento, la puerta abierta. Aquí había muchísimos vecinos que en aquellos primeros años de los 70 y 80 entraban en el taller a preguntar en qué podían ayudar. Y ayudaban. Y a todos se les accedía a dar un paso dentro de la cofradía. De lo que no era ni cofradía, era simplemente un grupo de gente que sacaba una procesión en la calle el Viernes Santo, que se hacía en barrio por el sentido común que todos tenían en tener ese hito especial, porque no olvidemos que la Semana Santa de Málaga es en una ciudad tan absolutamente cainita, egocéntrica y egoísta. ¿Cómo pueden tener el mérito y casi el milagro de unirse todo el mundo un solo día para hacer algo tan grande? Aquí se consiguió desde los años 70. Ese mérito es el que hoy en día se toma como una normalidad, pero estuvo 17 años como una normalidad en Málaga. No había ningún barrio que consiguiera eso. Mira que ha habido barrios en Málaga y que se han constituido de una forma o de otra y con ciertas similitudes a Nueva Málaga, pero ninguno ha hecho esto. ¿Por qué? Porque ha habido personas como Rafael, como Nieto, todos estos vecinos que han sido determinantes en tres cuestiones que son esenciales. Tener una ilusión, integrar a todo el mundo y tener el incentivo de que mañana lo vamos a repetir otra vez. Porque es la única forma de conseguir que esto haya funcionado así, de esta forma. Esa unión de conseguir que la cofradía sea un grupo humano de barrio y no sea un grupo de iglesia, como muchas cofradías se han montado y se han hecho durante esos años 80 y 90, es el éxito de una cofradía que vive a 7 kilómetros del centro de la ciudad, de ida y vuelta. Son 3 kilómetros y medio, pero bueno. Esa diferencia es lo que ha hecho subsistir durante tantísimo tiempo en un ámbito absolutamente anticofrade, como es todas las zonas modernas de la ciudad, a pesar de que el Manteguera es del siglo XVIII, pero no ha tenido un ámbito cofrade agradable y sin embargo ha subsistido. No ha tenido especialmente una riqueza por la que la gente viniera atraída por decir, es que es potente. Yo me acuerdo, en el año 94, unos amigos pues, nos abrieron las puertas de la sentencia y lo típico, tú cuando entras en una nueva cofradía te dicen tú a limpiar. Y nos dijeron, toma, vayan a limpiar las barras de palio del trono de la Virgen. Yo cuando toqué una barra de palio labrada, prácticamente lloré. No os podéis imaginar lo que aquí costó tener un palio, que eso se toma como una normalidad. Estuvimos años para conseguir las 12 barras de palio, que eran 12 barras metálicas plateadas. Primero fueron 2, después fueron 6, y para el año 93 no teníamos las 12 barras de palio plateadas, eran 6 hierros y 6 barras. Aquello duró, es que no había absolutamente nada. Eso solamente se conseguía por esa ilusión de la gente en mantener la llama y la determinación de que esto tenía que salir adelante. Es mucho más fácil cuando se entra la agrupación, cuando ya tiene el apoyo, el ámbito y la cobertura de alguien que te da un seguro, que es la subvención. En aquella época se vivía exclusivamente de Viernes Santo a Viernes Santo. Mi padre era solamente cuaresmero, lo decía, apareció con la cofradía en Cuaresma, pues tenía feria, tenía San Juan, tenía Navidad, tenía carnavales, o sea, yo no lo veía en todo el año, lo veía de fiesta en fiesta. Y en Semana Santa, pues yo sabía que eran 40 días perdidos, montando todo y buscando gente, con uno, con el otro, hablando. Y mira que no había móvil en aquella época, y se conseguía la gente. Y se conseguía porque siempre estuvo la puerta abierta. Y estuvo la puerta abierta
de la cofradía, no de la iglesia, de la cofradía. Esto lo consiguió gente, lo hizo mucha gente. No es que se personalice en mi padre especialmente, porque es verdad que tiene una personalidad y un carácter bastante fuerte, como para conseguir aunar toda esa ilusión en una cara y en un apellido. Pero si no se hubiera conseguido esa integración social, hubo muchísimos proyectos que conocimos nosotros en aquella época que desaparecieron. Eran un grupito, 4 personas, todavía hoy en día se sigue viendo, y es determinante el que se integre socialmente como se integró en todo ese espacio de tiempo que fue sumamente complicado. Hoy en día pensar en 17 años, tener un grupo profesional dentro de un barrio moderno como el de hoy en día se ve casi absolutamente inviable. Pues se consiguió el primero en la ciudad, el primero. Si hacemos un poquito de historia, en el 76 sale por última vez mutilado, ya no vuelve a salir. En el 68 la agrupación estuvo prácticamente a punto de desaparecer. En el 69 se dejaban los tonos tirados en la calle en el centro de la ciudad. O sea, los tonos directamente eran personas pagadas, como pasó en el 72 con el rescate, y la dejaron tirada. Que por cierto, todas las túnicas de la cofradía de aquella época eran las que le sobraban al rescate, que eran de raso, y todas nos las soltaban a nosotros. Aquellas túnicas tenían, bueno, se podían llamar túnicas porque habían sido túnicas alguna vez, pero totalmente rajadas, eran penosas. Y justo después, en el 77, la primera cofradía después de los años 40 y 50 que sale a la calle es Málaga. Justo al año siguiente ya empieza lo de San Juan, Monte Calvario, el descendimiento, pero después, la primera, aquí, en un sitio que no tenía antecedente de nada, que no tenía referencia de nada, que por no tenían ni nazareno, lo tuvieron que traer de fuera. La Virgen al año siguiente, gracias al director de la empresa del obispado, que era Agustín Clavijo, y viendo el movimiento que había, pues llamó a mi padre y le dijo: Paco, yo tengo una Virgen que ha salido de Peñarrubia, del pantano, fue justo en el año anterior, en el 77, y pues si la quieres para la vaqueada, que veo que aquí tenéis potencia, y vino. Y ese año salió la Virgen debajo de mi casa, justo delante de Barcelona, porque no cabía la corona en el totito que se ponía en la cabeza de él. Todas esas historias, aventuras y especiales anécdotas que cada uno tiene de aquella época, lo que sí es importante es que es mérito absolutamente de todos. No solamente lo que se hizo, sino lo que ha venido después. Es sumamente importante que se sienta el orgullo de identidad de barrio en el que todo se ha integrado. No ha habido un condicionante especial sobre qué es una cofradía, porque hasta el año 86 no se convierte en cofradía como tal. Pero hasta el año 93 fue sumamente complicado, pero se determinó que eso era una identidad propia de este barrio y participó muchísima gente, y toda esa gente hoy en día tiene muchísimo mérito, porque lo de hoy no tiene validez ninguna si todo eso no hubiera aguantado durante 27 años. En referencia a la vida de Antonio Sánchez, que yo no tuve la oportunidad de conocerlo y tampoco estudié aquí en mi caso y conocía al señor Bueno, pero sí es verdad que yo vivía aquí al lado y prácticamente sigo viviendo aquí al lado. La trayectoria de este barrio, conozco más su historia desde el punto de vista técnico, ahora que trabajo en el Colegio de Arquitectos, desde el urbanismo, todas las vicisitudes que ha tenido, el arroyo del puerto. El otro día que estuvimos hablando, lo hacía gracia el tema de por qué se llamaba arroyo del puerto. Se llama así porque está a un cuarto de legua del centro, es lo que se llama de esa forma. El camino de Antequera, que es el que establece desde el siglo XVIII y es por el que la catedral no se terminó, gracias al camino de Antequera, y del que debemos estar muy orgullosos que no se terminara, porque fue toda la ciudad durante el siglo XVIII
la que estuvo en contra de que se acabara. Era una gangrena económica, comercial, social, de todo tipo, y cuando se terminó la obra, una cosa importante es que toda obra se termina cuando cumple su función. La catedral cumple su función, obra terminada. Eso es una palabra de arquitecto. El concepto de haberse terminado el camino Antequera, el arreglo del cuarto con respecto al plan del 50 que hace Gonzaledo, que es la parcelación de esta barriada, con todas las parcelaciones posteriores que se hacen en el 71, en el plan del 71 y en el del 83, que establecen pues, prácticamente el modelo que hoy en día tenemos aquí de barrio. Es verdad que hay unas condiciones muy específicas, que es la traslación de población externa. Soy nieto de población completamente externa, nieto de santanderinos, nieto de un morisco y de una antequerana. Prácticamente casi toda la gente de Málaga es así, porque desde prácticamente su fundación en 1487 somos todos de fuera. En 1487 aquí no quedó absolutamente nadie, solamente 11 familias musulmanas y el resto se esclavizó, se fue fuera de aquí. Exactamente igual pasa con esta barriada. Esta barriada tiene un componente de nueva esperanza de vida. Ese era el lema que tenía absolutamente nada religioso y sí de social. Tanto es así como que las últimas casas de gente de chabolismo que había, que era el Arroyo del Cuarto, en el año 56, creo que es, o 58, hay una gran inundación en la ciudad que arrasa toda esta zona de aquí del Arroyo del Cuarto. Es un 4 de diciembre cuando se produce esa inundación. Toda esa población se traslada a través de una promoción a la barriada 4 de diciembre, que es García Grande, la que está justo detrás de la cárcel. Una vez limpio es cuando aquí se queda el terreno disponible para la típica promoción de viviendas que se va a desarrollar durante la última parte de los 60, porque la planificación desaparece por el Tribunal Supremo con respecto al plan de ordenación urbana, que es el de Gonzaledo de 1950. En 1964 se tumba y a partir de 1964 jauja. La ciudad queda al arbitrio de los promotores. Desde ahí hasta el año 83 se hizo pronto, Desde el 64 hasta el 83 empezamos a mirar barriadas construidas en esa época y ya sabemos lo que se hizo. Esta tuvo muchísima suerte. En muchos aspectos fue bien diseñada, bien construida, bien ordenada, y después encima tuvo personas como Antonio Sánchez para conseguir dotarla de los servicios mucho antes que muchas barriadas de la ciudad. Hay que tener en cuenta que esta ciudad se ha construido de hace 2 días para acá. En los años 80 no había nada. La avenida Andalucía se construye en el año 88. Antes había una travesía, no una avenida, en el año 88. En el 91 de la Oriente, que se le quitan la alta tensión. Y en el año 99 la avenida de Valle. Antes era una travesía de 2 vías, incluso hasta Comarruquín la conocía bien. Se ha construido muy poco tiempo la ciudad y todavía se sigue sufriendo muchas carestías, y aquí, por ejemplo, en esta zona, por la ronda intermedia, desde 1861 en el plan de ensanche de Moreno Monroy, se suponía que justo tenía que pasar por esta calle de aquí detrás. Entre el instituto y este centro, por ahí pasaba la ronda intermedia. Por eso esta avenida de aquí al lado de Echevarría tiene ese ancho, porque era la conexión con la vía que sigue manteniéndose de Gamarra hacia abajo, que es completamente recta hasta el primer autor de Costa y la estación del tren. La planificación de la ciudad evolutivamente se hace con mucho tiempo de antelación, y aquí muchas veces nosotros no nos damos cuenta, y eso personas como Antonio Sánchez sí lo vieron, sí lo apreciaron, sí se movieron para conseguir una cantidad de movimientos sociales que fueron muy pragmáticos
en su resultado. No quería ser mucho más abuelo cebolita, pero ya, Muy bien. no, la cosa. Lo has complementado muy bien con tu urbanismo. Un recorrido magnífico, ¿no? Ha sido apasionante, muy interesante, claro que sí. La fe tiene mucho más recuerdo que yo de la cofradía y me ha derivado donde no me va a pillar. Bueno, damos paso a Maribel, que ya cierra la mesa para ya, después que todos participemos. Y bueno, nos vas a hablar de tu padre, del arquitecto y artífice de este gran proyecto social que hoy día rige y que se mantiene vigente y bastante consolidado. Así que adelante. Venga. Mi único mérito también es ser hija de buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Asociación de Vecinos por invitarme a este acto tan entrañable y emotivo para mí. Sé que no voy a descubrir nada que ya no se sepa sobre este barrio y su asociación. Sobre todo las personas mayores, que somos las que hemos vivido las carencias que había al principio. Llegué al barrio en 1969 con 13 años y me encontré que solo estaba terminado el bloque Elena. Estaba en construcción la primera fase, pero dieron el bloque número 2 para las personas que tenían más necesidad de ocupar las viviendas. Fue un verano difícil, no había nada, ni acera, ni calle asfaltada, ni tienda, ni autobuses y por supuesto ni colegio. Eso sí, mosquitos, muchos. Pero eran de los nuestros, de los de entonces, porque los de ahora. Teníamos que desplazarnos para todos los alrededores de Nueva Málaga actual. Era un campo lleno de escombros y en los veranos con el calor el polvo era un gran problema, pero en el invierno eran peores. Pues el barro que se formaba de las lluvias hacía que fuera complicado andar por las calles sin ensuciarme de barro. Por ejemplo, cuando íbamos a coger el autobús que estaba frente de la puerta principal del colegio de Gamarra, caminábamos saltando por los escombros. Y intentábamos evitar que los coches no nos salpicaran de barro, cosa que no siempre conseguíamos. Para mí, ir al colegio en mi antiguo barrio, que lo que había que hacer era una auténtica odisea diaria. Eso se me ha quedado muy grabado. Todo este problema y carencia del barrio fue lo que llevó a algunos vecinos a reunirse, constituyéndose así en el año 1977 la Asociación de Vecinos, la Unidad, para intentar dar respuesta a las múltiples necesidades que sufríamos y a la falta de soluciones que ofrecía la administración. Porque mi cabeza no da tanto. Ahora, y llegados a este punto, no puedo dejar pasar la oportunidad para hacer mención al presidente que más tiempo estuvo en la asociación, mi padre, Antonio Sánchez Gómez, quien trabajó de forma desinteresada por el barrio y que, gracias a su tesón, constancia, insistencia y espíritu asociativo, defectos tenía también, pero eran menores, consiguió, siempre acompañado de su junta directiva, eso siempre, paliar muchos de los problemas de Nueva Málaga, aunque más lentamente de lo que él quería. Así, voy a volver a repetir, consiguió el embovedado del arroyo del Cuarto, la creación del colegio Ramón Simonet. Ahí voy a hacer un inciso porque tengo que nombrar al párroco de entonces, don José María Ortega, que eran unicarnes, los dos con las reuniones, se iban al obispado, se los pasearon bien para poder conseguir la permuta. El Instituto Picasso, el Centro de Salud, el Parque del Norte y muchas otras cosillas. También participó en la creación del campo de fútbol donde los niños del barrio pudieran jugar y también montar las porterías. En todos los fregados se metía. Mi padre hizo de la asociación su segunda casa, pero siempre tenía la primera abierta para ayudar a los vecinos a cualquier hora. Él mismo acompañaba al equipo de fútbol cuando no estaban los responsables a jugar en un pueblo. Subía a los vecinos a casa de noche porque le había surgido un problema.
En nuestra casa siempre teníamos papel de carbón porque decían dos copias, una para la asociación y la otra para el ayuntamiento, para escribir a máquina una solicitud el fin de semana. Y esto siempre contó con el apoyo de mi madre y mi hermana y la mía propia. Una anécdota, recuerdo una noche que llamaron diciendo: Antonio, que hay una cabra en el parque que hay en la Plaza de Cooperación y Ahorro. Una cabra. Ahí bajamos él y yo. Efectivamente, no sé cómo habían metido una cabra, porque este recinto está cerrado y los jardineros abren con una llamadita. Pues ya está, él tirando de la cabra y yo empujando la cabra. La cabra, eso fue, vamos, la calle Juan Cortés se hizo inmensa. Ahora llegamos a la asociación de vecinos y una escalerita para subir la cabra. La dejamos con su agüita y ya por la mañana pues ya avisó a los servicios operativos que ya se encargaron de la cabra. Él era así, siempre se implicaba en todo lo que el barrio necesitaba. Cuando vio la parte del local, que el ayuntamiento había cedido la antigua Peña Barcelonista, para que comenzara a funcionar la escuela de adultos, y que parecía un túnel cerrado, como él decía, se puso en contacto con la Concejalía de Cultura, Educación estaba antes Cultura también, y le ofreció compartir el local de la asociación. Durante 11 años permaneció dicho centro, que tan necesario era y sigue siendo para nuestros vecinos en la asociación, hasta que gracias al esfuerzo de la propia asociación y la profesora Isabel Toñi se les facilitó la actual ubicación, y en total han estado las profesoras 36 años en el barrio de Nueva Málaga, se la conocen bien. Para terminar, quiero decir que si mi padre viviera, hoy estaría contento y orgulloso, viendo cómo esta asociación por la que tanto luchó sigue adelante, intentando mejorar día a día la calidad de vida de sus vecinos y comenzando a celebrar nada más y nada menos que sus 45 años de andadura creando barrio. Por eso os pido a vosotras, miembros de la Junta Directiva, que sigáis luchando, y también a los vecinos y vecinas que sigáis colaborando y apoyando su trabajo, como yo lo hago y seguiré haciendo para que la Asociación de Vecinos La Unidad se sienta fuerte. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Rafael, a Paco, a Maribel por estas tres distintas perspectivas de barrio y dentro de lo que es un conjunto. Y yo, bueno, en principio plantear siempre al público que seguro que habrá aquí algunos integrantes, ¿no?, de aquel movimiento asociativo inicial o de los años 80 o 90, seguro que habrá alguien presente. Pero bueno, yo lanzo en primer lugar una cuestión. Entre ellos, evidentemente, os conocíais todos, ¿no? Y mantuvisteis relación tanto desde el proyecto educativo como el asociativo y con el tema del cofrade también, ¿no? Con la temática del cofrade y con lo que es la cofradía, ¿no? Tenían reuniones, iban a una en ese sentido, trabajaban en conjunto. Ahora que ha comentado Maribel del tema de cultura, seguramente se conocerían los dos, mi padre y Antonio. No sé en qué medida, porque mi padre trabajaba en cultura. Prácticamente cualquiera de aquí de la barriada nos llamaba para cualquier cuestión relacionada con eso. También la participación de mi padre en los primeros años de creación de lo que era la verbena de Santa Ana, que se organizó en el Ministerio de la Vivienda. La participación en la peña fue el germen embrionario de lo que era la cofradía. El movimiento asociativo justo viene un poquito después, pero yo creo que el punto de inflexión tuvo que ser la construcción de la iglesia, que ese sí fue clave, porque fue algo implosivo dentro de la barriada, la construcción porque eso sí que fue todo el mundo a una, o sea, salir de un local y construir algo entre todo el mundo, porque fue a través de una acuestación pública. Yo creo que ahí sí tuvo que haber bastante conexión con José María Ortega, con el tema de que ya desde el año 81 mi padre trabajaba en el ayuntamiento y desde el año
63 culturas, que conocía prácticamente a todo el mundo. También de la escuela de adultos, que se envió en el 84 al barrio, también en la Sí, vamos, seguro. ¿Y tú tuviste la oportunidad de conocer a muchísimo? tu entrevistaste incluso? Bueno, sí. Yo lo que quería decir antes que tú hablabas del libro, este libro es fruto de la entrevista con mi padre en la asociación de vecinos. Yo empecé en Calerita, yo no era cama, pero bueno, nos subíamos por allí y él siempre estaba en la mesa que había enfrente de la puerta, si te acuerdas, y decía, aquí no vamos a ir aquí un poquito y ya charlamos despacito. Y cuando decía, dice, mira, yo tengo por ahí, abría de pronto un cajón y empezó a sacar carpetas de documentos que yo me quedaba alucinando, de recortes de prensa. Esta es la carta que mandamos para no sé cuánto, esta para no sé qué, esta para no sé cuánto. Y yo el primer contacto así más fuerte que tuve con él fue cuando se diseñó por primera vez el Parque del Norte. Lo he mencionado antes, el José Iturbe, ¿verdad? La avenida ahí grande, es que se perdía, la zona deportiva del distrito se perdía, porque la avenida cruzaba para allá. Y entonces tuvo toda la gracia, porque cuando se hizo la maqueta del parque, estuvo expuesto un tiempo en la asociación de vecinos y se puso también el instituto en un espacio amplio para todo el que quisiera visitar y se le explicaba a los alumnos y demás. Y él decía con toda la gracia, dice, bueno, hemos conseguido que se quede la zona de deporte y el puente ese grande que iba a haber ahí es esta pasaderita peatonal que vamos a poner aquí encima y ya está. El puente, Sí. El puente era un puente, además si se ve ahora el plano de la ciudad, Sí. justo en la rotonda del Hospital Candovalla, seguiría de frente Exactamente. hasta la calle, Llegaba hasta la calle de la rotonda, Sí. la rotonda Suárez. Sí. Cruzaba justo por aquí en medio y en el plan del 83, que supongo yo que sería la participación que tendría antes del plan del 96, que es el siguiente, se cambia el puente por el que es Sali. Es decir, lo que se hace en la ronda exterior y se salva el parque de la Exactamente, sí. Y hay más pues, momentos en que coincidíamos también, porque yo se me ha olvidado mencionarlo antes, la Club Deportivo de la Unidad, también yo conocí a un señor que después cuando hablaba por aquí, que yo no sabía que se le llamaba así, el Tigna. Y entonces me hizo mucha gracia, porque además, no sé, entre ellos había como un feeling estupendo, y tu padre, sí. Otra de las anécdotas, porque yo acompañaba a los niños al campo de fútbol, 7:30 de la mañana. Sí. Antonio, que no puedo llevar a los niños. Sí. Yo iba a ir un domingo para llevar a los niños, creo que era Antequera. Sí. Antequera estaba disponible para todos y a cualquier hora. Y además que había cantidad de alumnos del instituto, también los de los colegios de GB sobre todo, pero los chavales de primero de uno más pequeñitos también, muchos de ellos participaban en la de fútbol y demás. Había mucha ligación con eso. Y después con la cofradía, pues cuando empecé yo, como comentaba antes de entrar, o sea, la cofradía de los chavales del barrio estaban en el instituto y la ilusión de muchos de ellos era sacar el trono, el ir con capirotes puestos, el chaval que llevaban a los niños pequeños, o sea que la integración ha sido total. Y yo siempre diré, he comentado y lo seguiré diciendo siempre, que el gran éxito de este barrio ha sido eso. Sentirse una piña toda la gente que ha vivido aquí. Sí, estuvimos hablando el otro día y es la necesidad de estructurar socialmente entidades orgánicas que funcionan sumamente bien. Este barrio funcionaba bien, Sí. pero como en muchos otros barrios que se dan en esta ciudad, de que se sienten orgullosos de dónde son, pero les falta ese punto de encuentro que es en este caso aquí la cofradía. La cofradía ha conseguido el sentirte orgulloso los 365 días al año por un solo día, que es el martes santo. Lo que aquí se produjo durante la pandemia es fiel reflejo de eso. O sea, todo el mundo tiene el esfuerzo diario, constante,
mantenido durante todo el año a través de las asociaciones de trabajo colectivo, pero el hecho de que tengas una referencia para todos los que no son de este barrio, para toda la ciudad de Málaga, que ya sobrepasa fronteras también, a través de los medios de comunicación, es el hecho de que existe una cofradía que es referencia para muchísima gente y muchísimas veces. Porque estamos haciendo un esfuerzo que casi, mi padre muchas veces se lo decía a un compañero que de otra cofradía en el trabajo, que cuando vais a bajar templos, ya tenéis tronos, tenéis cofradías, tenéis gente para bajar. Y dice, el problema no es bajar, el problema es subir. Y no es subir hoy, es subir mañana y el otro, siempre subir. Esa era no es miedo, sino la determinación que había que tener en tener un núcleo muy potente, muy fuerte. Eso como barrio, no tardó 17 años, se podía haber hecho antes. Pero aquí también hay que poner un poquito en el escenario de la ciudad cofrade que había en los años 80. O sea, no era un escenario como para decir, nos tiramos a la piscina. Ahora se dice, no, es que había muchos jóvenes que participaron, muchos niños. Con nombre y apellido hoy en día. Y era sumamente delicado por el tema económico. El tema económico es que no tenía sostén de ningún tipo. Estamos hablando de un barrio de una clase media que sufrió muchísimo la crisis de los 70, muy duramente, que se pasó muy mal aquí a principios de los años 80, que en la crisis del 93 volvió otra vez a dar fuerte. En esas situaciones tú tienes que también ser un poco cómplice con la gente y ser empático con todo el mundo. Es decir, no vamos a ser tan sumamente egoístas de dirigir esta cofradía con el viso solamente plantando en Caledales. O sea, aquí nos plantamos en Magistrado Salvador para verano, no en Caledales. No hemos mencionado, pero en esa crisis también empezó un poquito, no solamente fue el boom del turismo lo que traía, hubo un momento en que también las grandes industrias que había entonces en la ciudad, llámese Interoce, llámese Citesa, llamaba también a amoníaco. Cuando empieza el cierre de Citesa, el cierre de Interoce y demás, yo tengo no solamente fue la crisis del turismo, sino fue también esa crisis industrial fuerte que hubo en la ciudad. La ciudad se ha multiplicado por 8 en menos de un siglo, desde el siglo XIX hasta ahora. El primer plan que se hace es de 1861, o sea, el primer plan de ensanche, un plan ordenado. Sí. Para poner un poquito en referencia, el plan Castro de Madrid es de 1860. Y el plan Cerdán de Barcelona es de 1859. El tercer plan en España que se hizo fue el de Málaga. O sea, tenemos una referencia urbana muy antigua y gran parte de esa referencia urbana del 61 y después de 1929, por ejemplo, Azacuevas. Sí. Azacuevas, que uno dice, porque está doblado. Bueno, está doblado por el arroyo del Cuarto, y después porque es de un plan de 1861 que recoge después el plan de 1929. Y esta ordenación que nosotros tenemos ahora mismo es muy heredera de aquellas cosas pasadas. Industrialmente fuimos muy fuertes en la parte intermedia del siglo XIX, viene mucha gente, pero viene muchísima más gente con la crisis final del siglo, a partir de 1880, porque en los pueblos no se puede vivir. Vuelve a toda la pasar en los años 20. En los años 20, la famosa Primera Guerra Mundial, aquí somos nosotros, neutrales, no nos moríamos de combate, nos moríamos de hambre, directamente. Es famosa en enero de 1918 la manifestación de mujeres por el centro de la ciudad, que bajó Pérez de la Victoria, gritando, tenemos hambre. Las faeneras, exactamente. El Sol de Antequera, en esa fecha, publicó un titular, así, una soflama bastante grande, lo llaman epidemia, y es hambre. La epidemia española de 1918, que mató gente a mansalva, era hambre. Se pasaba muchísima hambre. Aquí el grano que salía para Europa, que estaba en guerra, era lo que mataba a la gente aquí.
lo que ahora mismo se está diciendo que va a pasar en Ucrania, aquí se pasó durante la Primera Guerra Mundial. Toda la comida salía para Europa y aquí se especulaba en el puerto, se especulaba directamente, y esas mujeres lo que gritaban era: tenemos hambre porque os estáis llevando esto que os lo están comprando en Alemania, en Inglaterra, en Francia a precio de oro, y a nosotros nos mandáis de hambre. Eso fue en 1918. En los años 20 aquí la gente se hacinaba en los portalones, nuestros famosos portalones como el Bulto, toda la zona de ampliación del Perchero. O sea, que de gracia tiene aquello poco. O sea, queda muy bonito, pero toda esa gente que sale de esos barrios, Trinidad, Penchel, Capuchino, Molinillo, son los que llenan barrios como este. Y la gente de pueblo, que le pasa exactamente igual en los 40 y los 50, que llenan zonas como el Arroyo del Cuarto, como la Estación del Perro, son gente que los pueblos se morían de hambre. Entonces, cuando vienen aquí, no es que vengan al albur de que hay una potencialidad económica especial, porque aquí en Málaga siempre hemos tenido la tesitura de que cuando no era albañil eres camarero y viceversa, ¿no? Ahora nos toca ser albañiles y no camareros. Pero sí es verdad que barrios como este han crecido gracias a la desgracia del mundo rural. Yo te quería preguntar, en el tema de proyectos educativos, en Málaga solamente existían 3 institutos hasta 1971-72, Sierra Bermeja, que fue el último, de esa vía, estaba Martiricos y estaba Vicente. Ahora, después Martiricos, después el tercero fue Sierra Bermeja, existieron un cuarto se lo digo, el Cánovas del Castillo, y un primer instituto del Palo, no es el actual, no es el edificio de ladrillo que quedaría igual que este, es el nuevo del Palo, esos son los que había. Y después se crean 3 nuevos, que son el que está en la carretera de Cádiz, nunca me acuerdo, el Niño Prados, este y el nuevo instituto del Palo, el edificio nuevo, no el instituto que estaba creado de antes. Esos son todos del año 78. Exactamente. Pero es que yo recuerdo de estas cosas como se afianza el barrio y demás. Yo comentaba antes con qué visión se hicieron las reservas. Y me estoy acordando de otra anécdota vivida con tu padre que fue genial. Justo donde está esto construido, que hay un aparcamiento y en la estación de salud, esto era campo de fútbol, si lo recordáis, ¿no? En Mallorca, que se jugaba al fútbol. Y una portería arriba, la de la Valle del Instituto, y otra aquí, en abajo. Era genial. Pero hubo un momento, que recuerdo cuando era alcaldesa Celia Villalobos, que de pronto le aparecieron un día los servicios municipales y empezaron a hacer hoyos por aquí y a plantar pino. ¿No recordáis aquello? Sí, la rampa que había de la valla de Sierra, la zona deportiva del instituto, se llenó de pino y todo el se hizo una pasarela que unía todo este terreno que había aquí de un lado y otro, las 2 calles estas que suben de un lado y otro, Camino de los Castilleros y esto no sé cómo se llama. Total, y me acuerdo cuando se terminó aquí y demás, un día hablando con tu persona que dice, no han puesto los árboles, dice, y esto no es la ropa y está por aquí. Aquí lo que va es el centro de salud ahí, y aquí tiene que venir el local de la Junta de Distrito, tiene que venir aquí un local en condiciones, y es más, ya puesto vamos a pedir hasta el aparcamiento. Y efectivamente, yo no sé cómo será mañana, que en los árboles apenas habían crecido una amiguita, pero ya estaba planteado empezar a hacer el hoyo, el aparcamiento, surgió esto, y después de tiempo hacerlo eso. Sí, era una cosa rápida. Es una cosa que hacía cuando el centro de salud, el instituto, él iba todos los días a hacer la obra. Todos los días. Te van a tomar manía los albañiles o los técnicos del ayuntamiento, porque tengo que ir para ver qué avanza. Yo creo que le podemos dar la oportunidad, si alguien quiere preguntar algo, ¿no? A realizar alguna cuestión a los ponentes, ¿no? Una curiosidad. Sí. En los carteles pone que se llama los millones porque no son cantidades. Y nosotros siempre hemos pensado que se llamaba los millones porque eran las 5 los millones. Se pueden hacer
Sí, pues eso, si te parece, Rafael, ¿te parece que des la explicación de eso? Sí, A ver, yo me llamo Rafael, soy vecino de este barrio y desde hace muchísimos años la mayoría me conoce. Los millones se llaman los millones porque costó una millonada en aquellos tiempos. Costó cerca de 20 millones de pesetas el terreno. Eso estaba hecho por la cooperativa San Vicente de Paúl. Entonces, esa cooperativa tuvo que pagarle al dueño de que después, donde estaba la casa, que ahora se llama Villa María, y estaba la casa del dueño, tuvieron que pagarle 16 o 18 millones de pesetas de aquellos tiempos. Estamos hablando de hace muchísimos años. Y por eso se llaman los millones, sencillamente por eso, porque era más cómodo decir los millones que barriada San Vicente de Paúl. Una cosa y ustedes lo recuerdan. Tanto ahí como arriba de Santa Catarina y lo que había era una vaquería, ¿recuerdan? Y una granja de pollo. Yo llegué al instituto en el año 83 y... Perdón, no era una vaquería, era esto de pollo. Sí. Una granja de pollo. Bueno, pero había unas vacas que comían por ahí. Mucho más, Sí. mucho más cerca de lo que está el instituto ahora por la parte de la Sí, pero verá, le comento porque cuando yo llegué, un poquito de silencio. cuando yo llegué aquí al instituto en el año 83, me contaban los profesores que hasta el año anterior que no se construyeron las vallas del instituto, para entrar los alumnos y los profesores, lo primero que tenían que hacer era levantar las vacas, que estaban por allí pastando, y ya se abría el camino para llegar hasta la... Y efectivamente se iban hacia el arroyo, decían ellos, o sea que supongo que estaría por ahí abajo, pero yo pensaba que la vaquería estaba por ahí. Sí, sí. Aquí es Es la señora que tiene. Buenas tardes. un momentín. Y ahora le pasamos el micro. Primero va a preguntar al señor. No, sobre los millones, la duda que había es que, bueno, eso de la cooperativa San Vicente de Paúl, pero ya existía un barrio por la Cotumieras que también era San Vicente de Paúl, que era de la misma cooperativa. Y entonces luego se pensaba poner de un albañil que murió, Francisco Ranea, pero luego después al final se quedó por los millones por el sentido de que costó mucho dinero. Y ahí había la casa y ahí había pollo, era un de pollo. Entonces, yo me acuerdo de la nave de los pollos. Al final de los pollos estaba la casa que se llamaba Villa María. Claro, estaba la casa grande, que yo de ladrillo. Se llamaba Villa María. Eso se llama Villa María. Y a continuación los pollos, lo de la... No, antes, los pollos estaban antes de ese. O sea, que por aquí delante estaba lo de los pollos. Eso. Y Eso lo digo porque yo que vine muchas veces. Aquí es el señor. Sí, que se le decía la granja del sordo, y aquí veníamos, comprábamos la leche, comprábamos los huevos, porque de aquí no había nada, como ha comentado Maribel, absolutamente nada, y veníamos a comprarle, y claro, cuando este hombre vendió los terrenos, había comentarios de que había ganado los millones. Que lo ganaría. Que había ganado millones como si lo hubiese tocado la lotería, y de ahí creo yo que venía el término ese de los millones de millones. Hay que tener en cuenta que la ciudad que se construye durante el siglo XX está absolutamente descosida. Es decir, son zonas, y ahora si lo ponemos en mente, Carranque, Girón, Azacuevas, Avenida de la Paloma, que está todo en el perímetro de la ciudad. No tiene nada que ver con el centro, o sea, la ciudad terminaba, el llano de la Trinidad, que es una plaza hoy en día, el llano de la Trinidad no era ni plaza, eran las afueras de la ciudad, las afueras. O sea, la ciudad no llegaba ni a Renguada de la Mota, estamos hablando de los años 50-60, ¿vale? Todo el perímetro de la ciudad, que es donde se inserta ahora mismo Nueva Málaga,
estaba absolutamente descosido, o sea, aquí no había ningún tipo de conexión con la ciudad y afortunadamente se tenía el Camino Antequera, que era una de las vías principales de la ciudad. Aparte así como que en el año 62, en 1862, cuando viene Isabel II a visitar la ciudad, dice que una vez y no más, que los caminos para llegar a Málaga que es imposible. O sea, imaginaros, no es la carretera de Almojía, es la de Villanueva Concepción, la que sube el Torcal, la que pasa el puerto de la Boca del Asno, que es el puerto natural de la provincia de Málaga. Tanto es así que la reina, después de quedarse en Teatinos sufriendo un viaje absolutamente doloroso, decide construir otra salida de la ciudad, que es Fuente de la Reina, que es la de los Montes. Si no hubiera tenido esta zona, el Camino Antequera estaría como Carranque. Carranque era un pueblo, tenía su cine, su mercado, su iglesia, su centro de acción católica, lo tenía absolutamente todo, como la barriada Girón, eran pueblos, pero pueblos absolutamente independientes, porque no tenían, la ciudad estaba absolutamente descosida. ¿Cuándo se especula? ¿Cuándo de verdad se están comprando por millones el suelo? Cuando se construye la Avenida Andalucía. Y eso no pasa hasta los años 70. A partir del año 73, cuando ya se construye Hilera, Avenida Andalucía, hasta los años 90 no se integra toda la zona industrial de Larios, de lo que es la zona de los callejones del Perchel y demás. Es decir, es una ciudad en los 50, en los 60, sobre todo en los 60 y 70, que es donde entra la iniciativa privada, 40 y 50 es pública, prácticamente 100% pública, y a partir de los 60 70 es privada. Estamos hablando de un perimetraje de la ciudad barato, tirado y absolutamente y puramente especulativo. O sea, eso de que valían millones, sacaron millones. Valieron millones, ¿no? Manolo Reina, que tiene una gran experiencia como periodista, ¿no? Buenas tardes. Es que has dicho tantas cosas. Verás, tú eres hijo de Morisco y yo también. Yo me honro decir que soy cateto, porque mi padre era muy... Yo soy yo soy nieto de Morisco. Bueno, pues yo todavía sigo siendo de la hermandad de la Veracruz, de allí de los Verdes. Pero no voy a hablar de mí, voy a hablar de que aquí hay yo estoy aquí porque me he enterado que se iba a hablar de Antonio Sánchez, el comunista, le decíamos aquí en el comité. Y te voy a decir una cosa, tienes que sentirte orgullosísima de tu padre. Yo entré en el Periódico Sur en el año 84, colaboraba antes, pero en el año 84 me hicieron delegado del Rincón de la Victoria, pero en el 92, Juan Soto, el director general, me dice: Manolo, ¿tú eres capaz de inventar un periódico vecino para Málaga? Y yo dije, me comprometo. Y desde que conocí a tu padre, te puedo decir que siempre he colaborado. Tu padre fue un promotor de los bailes regionales, de las castañuelas. En aquel localito que tenía allí detrás, me acuerdo que estaba la mesa de tu padre, y después detrás había un saloncito donde había gente haciendo gimnasia, haciendo pechino, bueno, de todo era tu padre. Después tu padre era un defensor del Parque del Norte, lo que habéis dicho. Y la verdad es que puedes sentirte, yo me gustaría que le diéramos un aplauso a Antonio Sánchez. Yo no me he enterado hace un poco, a mi Central Ciudadana me ha invitado, porque yo soy presidente de una asociación de mayores también, entonces me ha invitado y yo tengo fotos de tu padre de todas las actividades de aquellos tiempos, del año 92, cuando empecé con vecinos, hasta el 2015, que terminé con tu barrio, la revista Tu Barrio. Entonces, si pudiéramos algún día revisar todas las fotos, hacer una documentación detallada de todo lo que se hizo aquí, en todo ese tiempo. Yo estuve en la inauguración de la cerámica que es el patio de atrás. Y la verdad es que siento y recuerdo a tu padre con muchísimo cariño. Así que enhorabuena. Y no te voy a hablar del... Es que me has dicho que era en la plaza de Doña Trinidad no existía. Allí estaba el cine Plus Ultra, estaba la casa de Socorro, estaba la fábrica de sombreros. La casa de Socorro, el chocolate también. La fábrica de chocolate. La fábrica de chocolate estaba en Peso de Harina. Peso de Harina estaba la posada de mi tío Paco. Es que,
Bueno, no hablo más porque voy a hablar más que ustedes, pero que enhorabuena y que sigáis la tertulia. A todo lo que te subimos a la mesa. Buenas tardes. Soy Francisco Marcos, colaborador de la Asociación de Vecinos. ¿Ahora me escucháis bien? Sí. No, soy Francisco Campos, colaborador de la Asociación de Vecinos. Yo de toda la vida llevo aquí en el barrio 50 años. Fui vocal, porque quiero hablar de los millones. Fui vocal durante la construcción de la barriada de los millones, las 300 viviendas, que es lo que se hizo en la barriada de los millones. Esto fue desde el nacimiento de la cooperativa San Vicente de Paúl, que está allí en el puente de la Aurora. Son María Teresa Palomo y Enrique Peregrino, que fueron los que se unieron entre todos, lo mismo que Antonio se unió aquí en el barrio. Ella lo consiguió con otro señor que había por la zona del cuartel de la Trinidad. Yo quiero decir que ella, con la cooperativa, se llamaba San Vicente de Paúl. Se hicieron muchas barriadas en Málaga. Una está en Santa Teresa, Ciudad Jardín, otra aquí en el Camino de San Rafael, hay otra por la Cordobesa, hay otra por la carretera Cádiz, pero a ninguna le puso San Vicente de Paúl. A cada una tiene su nombre, y a este le puso los millones, quizás por aquello de famoso de los millones. Pero no es que ella no le pusiera el nombre a cada una de las barriadas. Yo participé con ella muchos años, estuve durante la construcción, yo fui uno de los primeros que me vine a vivir a los millones, pero aquello costó, como decía este señor, a cuántos millones costaban todas las cosas, ¿no? Allí en la cooperativa San Vicente de Paúl, la cuota que pagábamos cada socio eran 25 pesetas de aquellos tiempos, el que podía a la semana. Ponerse con una cartillita y un sellito toda la semana, no iban, y después vinieron las maquinitas, pero las maquinitas y pagamos 25 pesetas. Y aquí en los millones hubo un problema que fue cuando la época de la crisis del petróleo, en el año 73, donde la vivienda nos costaba a cada uno 188.000 pesetas. A mí. En la crisis aquella se juntaron tres cosas. Una, la crisis del petróleo. No había cemento para construir. Otra, se empiezan a hacer las patas y se encuentra que lo que hay es barro, fango, debajo de la red del puerto. ¿Qué ocurre? Que hay que cambiar a pilotaje. Uno de los primeros barrios en Málaga se tuvieron que pilotar. ¿Qué ocurrió? Cemento, el problema del petróleo y los pilotes de 168.000 pesetas que nos costaban las viviendas subieron a 360.000. Ojo al dato. En un momento de 168 a 360.000 en las pabellones. ¿Qué ocurrió? Que ya no teníamos dinero para pagar, porque ya con las 25 pesetas aquellas, ya aquello se había quedado cortísimo. Eso es así en todos los barrios que hizo la cooperativa San Vicente de Paúl. Aquello se nos puso ya que ya no sabíamos si podríamos seguir pagando, pero terminamos con mucho esfuerzo y conseguimos la vivienda. Esto se vio en aquella coyuntura que eran los millones. Esto es lo que yo os puedo contar de lo que yo viví. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que estamos ya un poco justo de tiempo, ¿no? Y además ahora vamos a tomar algo, ¿no? Creo, ¿no? Bueno, yo reitero el agradecimiento a todos los presentes. Ha sido un acto muy bonito y muy emotivo y muy de memoria histórica y de testimonio. A los invitados, a Maribel, a Paco, a Rafael. Y bueno, y reiterar la felicitación a la asociación por estos 45 años y por todos los que llegarán después. Que sigáis haciendo barrio, que disfrutemos todos. Yo también vivo aquí cerquita, en Calle Argenté, siempre estoy por aquí, también por Orlando. Y nada más, la concejala Alicia va a decir una palabra de despedida, ¿verdad que sí? Perdón. Bueno, nada, agradecer a las personas que tenemos aquí en la mesa por el esfuerzo que han hecho en recopilar la memoria y también la historia de lo que es la barriada de Nueva Málaga. Y yo me quedaría con tres palabras que creo que resumen el espíritu de todo lo que vosotros habéis dicho y también el público, que es esfuerzo,
ilusión y esperanza. Creo que eso es lo que ha movido históricamente a la asociación de vecinos, al barrio, y también lo que la sigue moviendo a día de hoy, porque cada cosa que se organiza necesita mucho esfuerzo, mucha ilusión, mucha esperanza, que la representáis los miembros de la asociación de vecinos y también de otros colectivos de aquí del barrio, que además es un barrio muy vivo. Así que daros las gracias. Yo soy de Carranco y tengo muy buenos recuerdos de mi infancia, precisamente porque mis padres también estuvieron muy implicados en el AMPA de mi colegio, en el Sagrado Corazón, en la Peña del Barrio, y yo después también estuve metida en la asociación de vecinos de allí del barrio, y tengo muy buenos recuerdos de eso. Para mí fue mi primera aportación social. Ahora, siendo concejala, intento también seguir aportando a lo público. Gracias por esta tarde, que creo que ha sido muy emotiva para todos, y ahora podemos seguir disfrutando del aperitivo. Bueno, antes de nada, tenemos que daros dos noticias para ya acabar el acto. Bueno, una de ellas ya sabéis que estamos... que si te lo pido, no lo haces también. Que han nombrado la verbena Santa de San Joaquín. Entonces estamos trabajando desde la peña, desde los comercios, todos los comercios del barrio Nueva, que yo creo que pues, están bombardeando ya con las papeletas. Y bueno, la idea es recuperar la verbena de Santa Ana de San Joaquín, y va viento en popa. También os queremos informar, bueno, llevamos ya un tiempo que estamos trabajando entre Peña, Hermandad y la Asociación de Vecinos para la colocación de un mosaico de la Virgen allí en la puerta de la iglesia, y ya lo tenemos listo. Y bueno, mañana lo anunciaremos, pero bueno, aquí en Petit Comité ya lo anunciamos, que ya se va a colocar. Entonces ya es cosa de el servicio operativo, así que no digáis nada todavía. Hasta mañana. Y bueno, y queríamos tener, por supuesto, un detalle pues con todos los componentes de hoy de la mesa. Entonces, bueno, vamos a hacer entrega de un agradecimiento. Maribel, esto es para ti, el agradecimiento a la participación en la mesa que tenemos, que nos reúne aquí hoy. Que muchísimas gracias por todo. Paco Cobo, exactamente igual. Muchísimas gracias por la predisposición siempre desde que vivimos de hacer esta mesa. Muchísimas gracias. Rafael Bueno, muchísimas gracias también. Encima fue alumna, ella fue alumna de Rafael, y ahora mira, le entrego un premio. Y Miguel, muchísimas gracias por moderar esta mesa. Muchísimas gracias. Lo conoce desde que nació, efectivamente. Bueno, pedir disculpas porque ha habido un problema con el aire acondicionado y creo que lo hemos pasado un poquillo más. Así que ahora lo vamos a pasar un poquillo mejor y nos vamos nada más salir a la derecha, pues tenemos un piquis labis para calentar. Así que por favor, podéis que suba la junta directiva, una fotito ahora, sube la junta directiva, por favor.